Capítulo 13. Los sermones textuales. Que prediques la palabra, exhortó el apóstol Pablo. Nada cautiva la atención de una congregación ni aviva la imaginación de manera tan consistente como explicar claramente el significado de la palabra de Dios. James Stewart, el renombrado predicador escocés, exhortaba a sus alumnos: nunca olviden la costumbre de predicar de las mismas palabras de las Escrituras. Al caminar el Señor Jesús con dos de sus discípulos hacia Emaús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Recordando a esa experiencia, declararon: no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Con la ayuda de Dios, nosotros también podemos hacer arder el corazón de nuestros oyentes al abrir las Escrituras para su entendimiento. En este capítulo nos enfocamos en una exploración a profundidad de una corta porción de la Biblia, mientras que en el capítulo final nuestra atención estará en la exposición más amplia de pasajes más largos de la Biblia. Lección 13. 1. La definición objetivo 1 de enero de 13. Identificar las características distintivas de los sermones textuales. Lección 13.2. Las formas objetivos 1 de febrero de 13. Demostrar cómo empezar un sermón textual. 2 de febrero de 13. Desarrollar varios bosquejos de sermón textual. Lección 13.3. La evaluación objetivos 1 de marzo de 13. Identificar las ventajas del sermón textual. 2 de marzo de 13. Explicar las desventajas del sermón textual. Lección 13. 1. La definición. Identificar las características distintivas de los sermones textuales. El sermón textual tiene mucho en común con el sermón temático y con el sermón expositivo. Así como el sermón temático extrae su tema del texto, sin embargo, el texto mismo gobierna el desarrollo del bosquejo. Pueden citarse otras porciones de las Escrituras o referirse a ellas para apoyar los puntos hechos, pero todo el bosquejo es el bosquejo del texto mismo, no el desarrollo lógico del tema. Si la meta del sermón textual es la exposición, o sea la explicación y aplicación de una porción específica de las Escrituras, como difiere del sermón expositivo excepto, tal vez, en la extensión de la porción seleccionada, el rasgo común de los sermones textuales y expositivos consiste en su cercana relación con la porción de las Escrituras. El sermón expositivo, sin embargo, no solo extrae su tema y bosquejo de la porción escogida, sino también la mayor parte de su material de apoyo. Está interesado en la explicación y aplicación de todo el pasaje en su contexto para los oyentes. El sermón textual, por otro lado, usa el contexto para establecer el enfoque del texto pero extrae material de apoyo de otras partes pertinentes de la Biblia. Su principal interés es la explicación y aplicación de un tema específico en su contexto a los oyentes. El bosquejo textual está cercanamente unido al lenguaje mismo del texto. Cada punto en el bosquejo debe ser claramente hecho en el texto mismo, no debe ser el resultado de una ingeniosa manipulación del lenguaje. Aunque los puntos de 1 Corintios 2:1, 3 hechos por el alumno predicador bien podrían haber sido hechos de otra porción, fueron inválidos allí. Revirtiendo el orden del texto, él habló primero sobre la venida de Pablo a Corinto: estuve entre vosotros. Luego la determinación de Pablo de descubrir: me propuse no saber, y concluyó con la proclamación de Pablo a la gente: fui a vosotros para anunciaros. En realidad cada una de sus declaraciones de los textos bíblicos escogidos era incompleta porque las porciones omitidas calificaron y limitaron la aplicación de su texto. El sermón textual debe caracterizarse por un trato claro y directo de la porción escogida. Nuestra meta es explicar las verdades que están allí, no inventar puntos que no podrían haber estado en la mente del autor. 13.2 Las formas de mostrar cómo empezar un sermón textual. Un buen bosquejo de sermón textual no simplemente ocurre. Normalmente surge de una cuidadosa exploración de una porción de las Escrituras. El predicador debe ser cuidadoso al seleccionar una porción adecuada de las Escrituras para un sermón textual. Aunque cualquier porción de la Biblia podría ser predicada, algunos textos pueden simplemente proveer un tema para exploración, tal como Juan 13:31-32, glorificado. Otros pueden solo ser entendidos como parte de un contexto más amplio, como en Juan 11:35, Jesús lloró. Sin embargo, el texto ideal para un sermón textual provee tanto el tema como las divisiones principales del bosquejo. Debe hacer posible la exposición como una unidad integral de las Escrituras. El texto completo debe tener sentido. Dado un texto adecuado, debe ser simple descubrir de qué trata la porción. Sin este tema específico en mente sería difícil elaborar un bosquejo en el que hubiera algún sentido de unidad. Al desarrollar el bosquejo, asegúrese que cada división del texto tiene una relación obvia e integral con el tema.
Si no puede establecer tal relación en su sermón, debe volver a examinar el texto para ver si realmente ha malinterpretado de qué trata la porción. Un bosquejo textual no puede ser 3 sermoncitos en un texto. A veces surge un problema debido a que las ideas en el texto se superponen y no son fácilmente separadas en pensamientos que llevan al sermón y a sus oyentes a una conclusión. La poesía hebrea con su característico uso del paralelismo puede ser difícil porque a menudo el mismo pensamiento es repetido en diferentes palabras. Un ejemplo de esto es Salmo 103, 10. Note esta misma característica repetitiva en el Nuevo Testamento en 2 Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. La frase final no es la razón de la continua fidelidad de Dios, como el texto traducido puede implicar, sino la explicación de su fidelidad. La progresión es esencial si el sermón va a alcanzar su meta. Por tanto, es responsabilidad del predicador establecer la secuencia de ideas separadas que llevarán a los oyentes a través del sermón hasta la conclusión. Requiere oración, estudio y trabajo para hacerlo. Examinando cuidadosamente el lenguaje del texto, usted notará que la secuencia de ideas aparecerá rápidamente. Así como con el sermón temático en el que interrogamos al tema, también lo es con el sermón textual. Aplicamos al texto las mismas preguntas básicas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. El resultado es un buen abastecimiento de materia utilizable y un bosquejo que hace justicia al fluir principal del texto. Por ejemplo, en el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para determinar el punto inicial de la secuencia, debemos preguntar: ¿cuándo fue usted incluido en Cristo? El texto declara que fue habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La frase de apertura de la siguiente oración esclarece aún más el significado de la primera oración: o habiendo creído. ¿Cuál fue la consecuencia de esta relación de fe por la cual la persona estaba en él? ¿Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cuál fue el papel de esta actividad del Espíritu Santo? Él es las arras de vuestra herencia hasta. Estudie las referencias de las Escrituras, y seleccione un título apropiado para el pasaje. Luego, use la forma textual para bosquejar el pasaje bíblico. Texto, tema, divisiones principales, y 2, 3, 4. Los sermones textuales pueden adoptar 3 formas principales: textual natural, textual analítico, y textual temático. Examinemos cada forma por turno para ver la importancia de cada una y cómo difieren entre sí. Textual natural: desarrollar varios bosquejos de sermón textual. En la forma textual natural, las divisiones son aquellas del texto mismo tomadas en una secuencia lógica. A menudo el bosquejo surge de una simple división del texto. Por ejemplo, texto, 1 Tesalonicenses 5:16, 18, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tema, la voluntad de Dios para usted. Divisiones principales, y siempre gozosos 2. Siempre en oración 3. Siempre agradecidos. Es posible a veces invertir el orden de los textos para hacer predicable una secuencia de ideas. Estudie el texto, y vea si puede invertir el orden. Compare su bosquejo con el que se encuentra al final de este capítulo. Texto, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Tema, divisiones principales, y 2. 3. Como es obvio en estos ejemplos, los pensamientos son específicamente los del texto mismo, y el bosquejo desarrolla el mensaje básico del texto. Textual analítico. La forma textual analítica desarrolla un bosquejo textual interrogando la porción de las Escrituras y arreglando los resultados en un bosquejo que permanece fiel a la secuencia del texto. Por ejemplo, texto, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Tema, la respuesta de Cristo al dilema del hombre. Divisiones principales, y el hombre está perdido, Jesús es el camino. 2. El hombre es ignorante, Jesús es la verdad. 3. El hombre está muerto, Jesús es la vida. Al desarrollar este bosquejo, simplemente preguntamos: ¿por qué Jesús se describió en esos términos? Luego usamos las respuestas para formar los encabezados de las divisiones. Asegúrese que las preguntas hechas sean pertinentes al texto y extraigan más completamente de la porción la verdad. Si un texto no se abre pronto a este tipo de interrogación,
desarrolle otro tipo de bosquejo de él. Seleccione un texto que usted elija. Luego escoja el tema y escriba un breve bosquejo textual de acuerdo a este modelo. Texto, tema, divisiones principales, y 2. 3, 4. Textual temático. Algunos textos presuponen, sin declararlo explícitamente, ciertos hechos. Predicarlos efectivamente requiere que agreguemos una división al bosquejo que no es evidente en el texto mismo. Esta forma textual temática debe ser empleada con cautela para que no distorsionemos el mensaje del texto en nuestro deseo de completar el sentido del mismo. De todos modos, cuando es bien hecha, esta forma esclarece verdades que los lectores modernos de las Escrituras pierden o malinterpretan. Por ejemplo, después de repasar el bosquejo, explique por qué su forma es considerada textual temática. Texto: 2 Crónicas 34 horas y 30 minutos. 31. Leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Tema: regresando a la palabra de Dios, divisiones principales, y la pérdida de las Escrituras. 2. El redescubrimiento de las Escrituras. 3. La renovación del pacto. En sus propias palabras, defina brevemente cada forma del sermón textual: textual natural, textual analítico, y textual temático. A partir de estas formas básicas, puede desarrollarse una considerable variedad de sermones textuales que pueden ser empleados ocasionalmente por predicadores experimentados. Con la riqueza de material disponible, es mejor concentrar sus esfuerzos en acercarse a sus textos de manera simple antes que ser abrumados por las formas novedosas y exóticas de la predicación textual. 13.3 La evaluación. En un deseo de ser verdaderos predicadores de la Biblia, algunos hacen del sermón textual su único método de exponer las Escrituras. Aunque este enfoque tiene distintas ventajas, no debe ser utilizado exclusivamente ni se debe desconocer o desdeñar sus aspectos problemáticos. Las ventajas. Identificar las ventajas del sermón textual. El hecho de que el sermón textual sea esencialmente bíblico es una ventaja definitiva. Debido a que su tema y divisiones principales son extraídos directamente del texto, los oyentes reconocen que la palabra de Dios está siendo expuesta, no solo algunos temas seleccionados por el predicador sobre la base de una preferencia personal o necesidad percibida en la congregación. Las cualidades distintivas de la Biblia se convierten en características de la exposición fiel de la porción escogida. El sermón textual es también bíblicamente iluminador. La mayoría de los creyentes desean entender mejor la palabra de Dios. La exposición cuidadosa de las palabras del texto y las frases profundizan el conocimiento bíblico de los oyentes. No solo pueden seguir el sermón en su Biblia, sino que también, tal vez años más tarde, recordarán la sustancia del sermón cada vez que lean la misma porción. Además, como el sermón textual se interesa en las palabras mismas de las Escrituras, puede ser proféticamente directo. Si el oyente se siente incómodo o acusado, no puede culpar al predicador por apuntarlo, ya que el sermón está simplemente explicando lo que ha estado allí en el texto por 2000 años o más. Es a Dios a quien se percibe hablar, no a un predicador vengativo y con opinión propia. Con 23.214 versículos en el Antiguo Testamento y 7.959 en el Nuevo, hay una gran variedad de porciones disponibles para la exposición. Cada versículo, sin embargo, no puede ser tratado por separado ni sería adecuado necesariamente a la exposición textual. Sin embargo, con tal riqueza de material disponible no hay razón para la monotonía o de un predicador carente de algo sobre qué predicar. Muchos se encuentran con más sermones en espera de ser predicados que oportunidades para predicarlos durante su vida ministerial. Las desventajas. Explicar las desventajas del sermón textual. Dadas todas las ventajas del enfoque textual, debemos ser cautelosos de los problemas que esperan al desprevenido predicador. Primero, el falso análisis es una verdadera trampa al intento del predicador de extraer del texto la máxima cantidad de material. En nuestro deseo de decir algo nuevo sobre el texto, podemos imponer nuestros pensamientos en el mismo. Si no ha sido descubierto antes, probablemente nunca estuvo allí hasta que lo inventamos. Rara vez los predicadores jóvenes descubren algo verdaderamente original del texto. Afortunadamente, la mayoría de las congregaciones conocen eso y esperan que nuestro entusiasmo por nuestro descubrimiento disminuya. Dé un ejemplo de cómo usted evitará cada una de las siguientes desventajas en su preparación de un bosquejo textual. Análisis falso. Demasiado significado en cada palabra. Irrelevancia. Dar gran importancia a cada palabra en el texto puede revelar más de su ignorancia que de su conocimiento de las Escrituras.
Algunas palabras no aparecen como tales en el lenguaje original del texto, pero son usadas por el traductor para extraer su sentido. Por ejemplo, en la lengua griega no existe el artículo indefinido un, como es el caso en español. Otras palabras en el lenguaje original no tienen el mismo énfasis que pueden tener en español. Por ejemplo, los sustantivos en el griego van normalmente precedidos por un artículo definido sin que se pretenda ningún significado teológico en particular. Otro peligro es el de la irrelevancia. Incluir muchos detalles sobre cada palabra en el texto no solo producirá indigestión espiritual y mental, sino también aburrimiento. No todos sus oyentes están fascinados con la información detallada. Ellos buscan algo que les ayude en su diario vivir. Como regla general, nada debe ser explicado si no será aplicado. Pregúntese,